Hola, buenas noches, buenos días y buenas tardes. Depende la hora en que quieras ver este video. Esta primera evidencia, este primer video que te ofrezco, tiene como el fin de que definamos literatura. Pero es una misión imposible. Evidentemente, es tan difícil que ha habido estudiosos a lo largo de muchos años, sobre todo en el siglo XX, que han intentado definir literatura y todos juntos han llegado a la conclusión de que es indefinible. Han tenido algunas categorías y han hecho algunos procedimientos, es decir, han ubicado o han encontrado algunas circunstancias que pueden definir literatura, ¿no? Ha habido, por supuesto, no podemos olvidar el circuito de la comunicación literaria, que proviene del circuito de la comunicación natural, que pues ya en alguna ocasión científicos de la lengua como Ferdinand de Saussure, como Jacobson, como gente de lingüística han definido a través del tiempo. Me interesa en este momento, por cuestiones de definición de la propia literatura, no tanto saber qué es literatura, sino qué categorías podemos introducir en la literatura. Uh-huh. Entonces, para que vayas tomando nota, para que vayas tomando en cuenta un aspecto que es fundamental, es la presencia de algunas divisiones desde el surgimiento de la literatura hasta nuestros tiempos. Parece extraño porque la literatura tiene muchos siglos. Estamos hablando de culturas que no tenían una escritura conformada totalmente y a pesar de eso ya tenían una literatura quizá del tipo popéyico, que carecía de los elementos que le van a introducir los griegos, quizás siendo pues los más importantes, la aportación más importante de la cultura griega a la muy elaborada y compleja obra de Homero. Y pero tenemos una condición cultural de literatura, de poesía, en que la gente distinguía, incluso alababa y veneraba de forma sagrada a los poetas que tenían la habilidad de poder expresar las cosas en verso. En verso, y hay que declararlo, a pesar de que no había una lengua como tal, la gente tenía el oído para cantar y para escuchar con claridad las canciones que se estaban presentando. De esto podemos abordar dos puntos, dos momentos distintos de la problemática que estamos atacando. La primera sería que a partir de la presencia de la epopeya y de lo que se va a transformar en la épica griega, sin miedo a pasar de uno a otro, es decir, no tampoco es una categoría cerrada, pero sería importante considerar que ya los griegos tienen una avanzada epopeya, ya no es una forma epopeica como tal. Encontramos desde el principio de la escritura el poema de Gilgamesh como el más antiguo, ¿no? Todavía elaborado en pequeñas tabletas de arcilla que van a ir dando pauta, pues se encontró restos de estos poemas, van dando pauta a la existencia de la poesía. Va a haber otro tipo de textos, ¿no? Que conocemos comúnmente, que tenemos como un conocimiento de ellos como el libro de los muertos de Egipto, perdón, como algunas elaboradas formas de la cultura china, ¿no? Que además tenían el trasfondo filosófico y religioso, como el Tao Te Ching, pero importa, bueno, y por supuesto toda una serie de poesía lírica que se empieza a dar de manera abundante. Pero hay que llegar a las dos obras maestras, a las dos obras que se conservaron y de las cuales se ha hablado mucho acerca de esta posibilidad de que no existiera, ¿no? El autor de estas dos obras llamadas la Iliada y la Odisea. ¿No? Muchos lingüistas, bueno, algunos lingüistas han hablado que es imposible que un hombre tuviera las habilidades para poder desarrollar una obra tan profusa. Otros creen que es posible completamente y quizá buscan una alternancia en el autor de la segunda obra, que es la Odisea. Quizás eso no importe tanto como el hecho de encontrar dentro de la Ilíada las imágenes fundamentales ya de la poesía y de la literatura en general narrativa.
Hay que recordar o definir, por ejemplo, que no importaban en ese momento tanto los géneros. Quizá para los griegos sí había una importancia en cuanto a la poesía lírica por su brevedad y por sus manifestaciones de un momento. Como pasaba con la literatura china, en el caso de lo que mencionamos como el Tao Te Ching, que es una muy breve muestra lírica. La poesía griega va a tener su lado muy breve y su lado amplísimo, que es esta épica, ya ahora sí llamada épica porque se refería justamente a las guerras, en el primer caso a la guerra de Ilión con Troya, pero solo los primeros 10 años. Recordemos que no tiene nada que ver con estas ondas hollywoodescas que aparecieron en la década de los 2000. Y tampoco está el otro lado, bueno, la otra guerra que no es una guerra, que es más bien una odisea, justamente en honor a Odiseo, que es el personaje, o Ulises también en la cultura latina, que hace un viaje directamente desde Troya hacia Ítaca, buscando regresar a casa, y de la cual evade algunas trampas mortales, incluso ser presa de alguna especie como de gobierno de mujeres, para llegar a ver a su amada esposa Penélope, supuestamente, ¿no? En fin, ese es el supuesto. Ahora, partamos de esta idea, ¿no? Vamos poco a poco, porque ya mencionamos una primera. Sería muy apreciable que en un momento más pudieran ustedes observar y ir construyendo esta imagen mental de lo que voy hablando, porque voy a pasar de un momento a otro a esto. Permítame tantito, que es un esquema en el que se alcanza a observar. Espero que se alcance a observar de manera correcta. Ahí está, se ve mejor. Estas posibilidades de géneros literarios en las cuales no definimos la literatura, pero sí categorizamos algunas de sus fuentes, algunas de sus, de sus raíces, de su formación. Y aquí tenemos otra que viene de Grecia, ¿no? Que es la lírica. Yo puse ahí verso tradicional y por supuesto el verso libre, que es una invención directamente extraída de la modernidad y que va a dar pautas, sobre todo el siglo XX, que va a ser el momento en el que se va a crear y a generar a partir de ciertas influencias que veremos poco a poco ese nuevo verso. Sin embargo, desde un principio el verso, la versificación se da a partir del oído, es decir, la poesía nace como un proceso natural del canto, del habla, de la audición, de la lírica. Su nombre está formado por el instrumento con el que se tocaba la lira, es decir, la lira. Y me parece fundamental hablar de la oralidad de la poesía, porque ya lo dice Borges en alguno de sus ensayos en 7 noches, obra que es oral, por cierto, ¿no? Es una expresión, una manifestación de discursos orales que fueron transcritos, en el que expresa o manifiesta que no hay poesía buena que se deje oír, no se deje leer en voz baja. No lo dicen esas palabras, pero me interesa la idea sobre la voz baja, sobre no poderlo oír, sino que se tiene que leer en voz alta. Pasamos a otro pequeño detalle que, más allá de lo fundamental que es pensar en esta parte de la épica, regresamos como por este lado, donde hay una cuestión de textos fundacionales también. Sobre todo quiero pensar en el mito, porque el mito no es como tal un género literario, un subgénero literario, narrativo. El mito tiene algo fundamental, que va a ser el que ayuda a generar, que está presente tanto en la épica como en la lírica, como en la dramaturgia más adelante. El mito atraviesa todas esas funciones, incluso me atrevería a decir que se ha distinguido como una fuente de valoración distinta de la propia literatura, ya que ha permeado otras formas de relato, otra forma de disciplinar. Por ejemplo, hay mito en la psicología retomado de manera moderna por Sigmund Freud, por ejemplo, para recalcar la aparición de ciertos, en este caso, mentados complejos de Edipo, de Electra, que bueno, son un retomar de un mito. Pero así como esto, la sociología, la economía, todo el tiempo está retomando el mito para trabajarlo. Y no solamente es allí. Veo por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que existe
la cuestión de la fábula, la cuestión de la leyenda, que ustedes saben porque les han dicho en la secundaria seguramente o han escuchado a través de alguna clase de literatura, han escuchado seguramente que la fábula pues es simplemente la aparición de estos personajes que son animalizados, que más bien animales que son humanizados, perdón, que tienen una trama que va a desencadenar en una enseñanza, en una moraleja, y del mismo modo tenemos la leyenda que se sabe, bueno, por razones más que obvias que se transmitió de generación en generación, pero hay un detalle ahí que me interesa, que es fundamental, que no podemos dejar pasar. La leyenda no es más leyenda o menos leyenda por su grado de ficcionalidad. El mito explica el origen de algo. Y ahí es donde es algo muy importante recalcar que no hay leyendas que crean cosas. Yo he escuchado mucho, incluso en el metro, yendo rumbo al trabajo, he escuchado que venden, ¿no? Mitos y leyendas. Y la leyenda del Iztaccíhuatl de Popocatépetl, evidentemente eso no es una leyenda. A pesar de haber pasado de una generación en una otra generación, contiene el origen de algo, el origen de los volcanes que nos tiene encerrados en un valle, evidentemente eso la comete en un mito. Del mismo modo, podemos hablar que los mitos de creación, los mitos desde la cuestión religiosa, los mitos que vienen en la Biblia, el diluvio y demás, son mitos que tienen el efecto creador. Por lo tanto, no pueden ser ni leyendas, no pueden ser como tal fábulas, tienen esas características. Más adelante, conforme vamos reflexionando y pensando algunas otras variables, vemos que existe en la dramaturgia, en Edipo Rey, existe en la comedia, etcétera, etcétera. Entonces podemos irnos extendiendo con mayor interés y con mucho más sensatez para no saltar ahorita los ánimos en cuanto a ese detalle. Existen otras variables de la misma narrativa, ¿no? Que sería como importante tomar en cuenta como es el cuento, la novela, la minificción, que es totalmente contemporánea, que es un producto del siglo XX y que no es que surja, ya existía. Es decir, tenemos por supuesto que el trabajo de la fábula del siglo XVIII, neoclásica, que los exempla medievales, que también son pequeñas ficciones que cumplen otras características, no fundamentalmente eh, como las contemporáneas, que son puramente estéticas, que tienen una cuestión estética. Las exemplas mantenían una cuestión moral, las fábulas por supuesto que la mantenían y didáctica, y aquí encontramos un antecedente que va a desembocar en un producto totalmente del siglo XX, que es la minificción, incluso la microficción, que es aún más breve. De ahí viene pues esta algún día en alguna clase lo recomendaremos, lo tomaremos en cuenta, la obra por supuesto manifiesta de nuestro guatemalteco viviendo en México, muy muy importante, Augusto Monterroso. Vamos a darle un poco de prisa porque evidentemente tenemos encima algún tiempo y me interesa sobre todo dejar claros por lo menos esta trama de 5 subgéneros eh, literarios. Y en este caso vamos a pasar a la dramaturgia. Yo retomo tomamos dos, pero sabemos que hay varios, hay combinaciones. Hay producto de la modernidad surgen otros 3 géneros, ¿no? La tragicomedia, la farsa, y el melodrama, ¿no? Que es, bueno, podemos decir que hay una combinación allí, veremos con mayor profundidad en el momento que sea oportuno esta división, que a diferentes autores lo han llevado a cabo, y que bueno, vamos a retomar por supuesto distintas fuentes para poder elaborar pues una verdadera hipótesis sobre su origen y sobre su trabajo. Vamos a trabajar con toda premura la parte que corresponde a los griegos, evidentemente. Sobre todo porque dramaturgia siempre, como fenómeno religioso, como origen, que es algo que se trabaja y que se explica de manera formal, proviene de la parte religiosa, proviene de estas celebraciones que están dedicadas al dios Baco, al vicio, al consumo de vino y demás. Y por otro lado se presta mucho, más bien se presta abiertamente al desarrollo de una trama, y esa trama, esa invención, esa particularidad que nosotros observamos en una obra teatral
se va a ir transformando en la complejidad que solamente la cultura griega le puede aportar a la humanidad y que es enorme, es compleja. La tragedia, por un lado, que es la expiación, que es la producción de la catarsis, que es la muerte del héroe, que es el sacrificio de este para poder reordenar el universo. Y por otro lado, la comedia, que no es lo que pensamos, no pensamos comedia y pensamos en, no sé, en Eugenio Derbez, en Escamilla, no sé, en cualquier cantidad de gente, y no necesariamente estamos hablando de esa comedia. Estamos hablando del tipo de expresión dramatúrgica en la que se puede dar el sarcasmo, la ironía, se puede dar el mundo al revés, se pueden dar nociones que desconocemos y que nos dan verdaderamente una cuestión moral, un etos que se desarrolla a través de esta. Entonces, realmente aquí en la dramaturgia vamos a encontrar a lo largo del tiempo, a lo largo de un largo y enorme periodo que es de siglos y que sigue siendo una de las artes que tenemos en la actualidad, que se desarrollan en la actualidad con todo lujo de detalle, con un enorme desenvolvimiento, de una importancia fundamental. La dramaturgia sigue siendo y estando presente en el tiempo. Por último, no menos importante por su orden, pero sí por su origen, vamos a decir, quizá la minificción tendría que ir metido ahí como pasar de la narrativa para adelante. Sin embargo, el ensayo llamado por Alfonso Reyes, el centauro de los géneros, contiene elementos tanto filosóficos como literarios, pero de manera estética y formal. Es un tema desarrollado de manera abierta, de manera poco cuidada, digamos, no en cuanto a la escritura o a la redacción, sino en cuanto a la formulación de esas premisas estéticas. Es decir, sí tiene su grado de desarrollo, es más, ni siquiera estética, yo creo que desarrolla mal lo estético. Deja de lado un poco la parte de profundidad conceptual, de la profundidad de definiciones, y esto nos permite tener un producto completamente estético. Entonces, partiendo de esta definición, de esas categorizaciones, no es que digamos que podemos definir qué es literatura. No lo podemos hacer. Solamente podríamos embarcarnos en este camino en el cual en otra ocasión vamos a explicar con toda claridad qué significa tener un signo lingüístico, qué significa partir hacia un signo literario y a través de este, por ejemplo, abarcar el problema de lo estético, es decir, de cuando un texto se vuelve un texto del tipo poético. Bueno, agradezco mucho la atención, agradezco esta presencia, que lo escuchen, que lo vean completo y por favor repítanlo evidentemente para que tengan como toda la noción completa. Yo sugiero que al acabar lo vuelvan a ver, lo vuelvan a retomar y hagan sus anotaciones como una sugerencia. Muchísimas gracias y que tengan bonita tarde, noche o día o lo que vayan a estar mientras lo estén revisando. Muchas gracias.